La poliposis colónica familiar y los pólipos adenomatosos se pueden degenerar a qué? Habíamos dicho que el PAF, la poliposis adenomatosa familiar, tiene una penetrancia del 80 al 100%. Es decir, esto de acá es autosómico dominante. Por lo tanto, en estos pacientes que tuvieron un familiar de primera generación, de primer grado, con poliposis adenomatosa familiar, lo más probable es que desarrollen cáncer, un cáncer, ¿no es cierto? Antes de los 50 años incluso, ¿ya? Entonces, te generan neoplasias malignas. La anemia ferropénica sugiere la presencia de cáncer colorectal. Ante su sospecha, ¿es obligatorio realizar? Bueno, en todo cáncer, en toda neoplasia que tú sospeches del colon, ¿qué tienes que pedir? Una colonoscopía, pues, ¿no? Una colonoscopía, sí o sí, ¿ya? Entonces, y sobre todo recuerda que el cáncer a nivel del colon, ¿ya? El cáncer a nivel del colon, el lado derecho generalmente se asocia a sangrado, por lo tanto el lado derecho está asociado a anemia ferropénica, ¿no es cierto? Anemia ferropénica. Mientras que el lado izquierdo es más a obstrucción, ¿ya? A obstrucción, por eso vamos a encontrar el signo de la manzana mordida, porque hay signos de obstrucción, ¿no? El de la manzana mordida. Entonces en el lado izquierdo hay más estenosis, ¿ya? En el lado izquierdo. Entonces acá tenemos que realizar una colonoscopía. Carcinoma colorectal familiar sin pólipos, ojo, me está hablando de sin pólipos. Entonces cuando hablamos de síndrome polipósico, habíamos dicho síndrome polipósico cuando hablamos mayor de 10 pólipos. Y el que encontramos acá es la poliposis adenomatosa familiar, pero acá encontramos mayor a 100 pólipos. Y hablamos de síndrome no polipósico cuando encontramos menor de 10 pólipos y acá encontramos el característico, el cáncer colorectal hereditario no polipósico, que se conoce como el síndrome de Lynch. ¿Ya? El síndrome de Lynch, porque va a afectar sobre todo al cáncer, hace un cáncer colorectal, un cáncer en el endometrio, un cáncer en el ovario. Si te preguntan a ti del síndrome de Lynch, ¿cuál es el cáncer extracolónico más frecuente en el síndrome de Lynch? Es el endometrio, ¿ok? Es el endometrio, ¿bien? Entonces me dice carcinoma colorectal familiar sin pólipos y se caracteriza por alteraciones a nivel del ADN, inestabilidad de los microsatélites. Esto de acá generalmente vienen preguntas en el USMLE, en el MIR, pero bueno, también de repente nos pueden preguntar aquí, ¿no? Inestabilidad de los microsatélites y mutaciones de los genes MSH2, también te dije MSH6 y MLH1. Estamos hablando entonces del síndrome de Lynch. La localización más frecuente del cáncer colorectal habíamos dicho que es recto sigma, ¿no? Bien, los criterios de Ámsterdam, Ámsterdam 2, para el diagnóstico del síndrome de Lynch son 3, ¿no es cierto? Es decir, y todo acá de carácter hereditario, primer grado, ¿no es cierto? Hereditario, tiene que ser un familiar, y sobre todo tiene que tener un cáncer antes de los 50 años. Acá tenemos que al menos 3 familiares con cáncer asociado a este síndrome de Lynch, a cáncer colónico hereditario no polipósico, ¿no? Es decir, a cáncer colorectal, ovario, endometrio, riñón, útero, intestino delgado. Y uno de estos familiares tiene que ser de primer grado y deben estar afectados 2 generaciones sucesivas, y el otro criterio es que tiene que tener uno de estos familiares antes de los 50 años. También ahí están los criterios de Bethesda para que lo repases. Patógeno relacionado a endocarditis y cáncer colorectal. ¿Cuál es el que está asociado, doctores, a endocarditis y a cáncer colorectal? ¿Cuál es? Muy bien, es el Streptococcus bovis, perfecto. Muy bien, es el Streptococcus bovis, ¿no? Factor de riesgo para malignización de los pólipos. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para malignización de estos pólipos? Es que, uno, que sean sésiles, ¿no es cierto? Que sean cerrados, sésiles o cerrados, es decir, pegados al colon, que sea adenoma velloso o túbulo velloso, ¿no es cierto? Que sea mixto también, o que sean mayor de 2 centímetros, tengan una displasia de alto grado, ¿no? ¿Y cuáles son, doctores, los pólipos? ¿Cuáles son los pólipos que no están asociados a malignidad, no malignos? Son 2, son los hiperplásicos, y son los pólipos inflamatorios. Estos 2 tipos de pólipos, los hiperplásicos y los inflamatorios, no están asociados a malignidad, por si acaso. Bien. Clasificación de Dukes del cáncer colorectal. Entonces, la clasificación de Dukes habíamos dicho que es ABCD, ¿no es cierto? Y esta clasificación de Dukes, habíamos dicho que, ¿cuál había sido pregunta? Había sido pregunta el B1, ¿no es cierto? Que va hasta la muscular propia. Ya, esa ha sido pregunta de examen. No va más allá de la muscular propia y ganglios negativos. El B2 más allá de la muscular propia. El B3 hay una invasión de órganos vecinos y ganglios.
¿Cuáles son, que puede ser pregunta de examen, los que tienen ganglios positivos? Es decir, también en la clasificación TNM tendrán como N1, viene a ser el C1 y el C2. Tienen ganglios positivos, ya el C1, el C2, ¿no? Y el C3 también, pues, ¿no? Pero ya en el C3 hay una invasión a los órganos vecinos y el D es metástasis. Marcador útil en el diagnóstico y seguimiento del cáncer colorectal, este es el marcador, el CA, el carcinoma antígeno embrionario, ¿cierto? El CA. El síntoma inicial más frecuente del cáncer de colon derecho versus izquierdo, también ya lo mencionamos. En el derecho se produce generalmente sangrados, por lo que está asociado a anemia ferropénica, y en el izquierdo más a obstrucción, estenosis. Técnicas de screening del cáncer colorectal, vamos a pedir a este paciente una colonoscopía, una sigmoidoscopía cada 3 a 5 años a partir de los 50 años, un tacto rectal a partir de los 40 años, sangre oculta en heces a partir de los 50 años y anualmente, ¿no? Bien, entonces, el screening en estos pacientes, por si acaso, se tiene que hacer a partir de los 50 años, a partir de los 50 años, si es que tiene factores de riesgo, perdón, si es que no tiene factores de riesgo, es decir, no tiene antecedentes familiares, pero si que el paciente tiene factores de riesgo, este screening del cáncer colorectal tiene que hacerse 10 años antes, es decir, a los 40 años. Y si es que no tiene factores de riesgo, se va a hacer cada 10 años, ¿recuerda? Y si es que tiene factores de riesgo, cada 5 años, ¿ya? Bien. ¿Qué síndrome se asocia a melanosis periorificial? Te lo dije, que esta es parte de una pregunta, ¿no? Es el llamado, doctores, ¿cómo se llama el que está asociado al melanosis periorificial? Acá están los labios de un paciente, ya no soy tan dibujante. Pero acá, ¿qué vamos a encontrar? Se dibujó, ya bueno, imagínate que son sus labios, se dibujó un rombo, ya. Bueno, entonces acá vamos a encontrar melanosis, ¿no es cierto? La melanosis periorificial, doctores. ¿En qué encontramos? En el síndrome de, doctores, en el síndrome de Peutz-Jeghers, ya en el síndrome de Peutz-Jeghers. Muy bien. Me hablan de un paciente afecto de poliposis anematosa familiar de colon y recto, suele sufrir cáncer en las siguientes localizaciones, excepto, me dicen, ¿no? Entonces puede surgir cáncer a nivel colorectal, duodenal o periampular, cáncer de páncreas, cáncer de tiroides, excepto cáncer de pulmón. Esto había sido una pregunta del MIT. Tal cual le he copiado. Y te decía así, pues, ¿no? Un paciente efecto de poliposis anematosa familiar de colon y recto puede sufrir cáncer en las siguientes localizaciones, excepto en la parte pulmonar, ¿ya? Bien.